Tiempo de presentarlo al doctor Javier David, diputado nacional mandato cumplido, fue ministro de Hacienda de la provincia ya en la época del doctor Juan Carlos Romero, así que es un placer tenerlo esta noche como siempre. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Un placer hace mucho que no está en los medios, ¿no? Hace muchísimo. Pero está trabajando. Venía por acá, estaba en una reunión y decía voy a un programa de televisión que hace muchísimo que no voy y la verdad que un gusto que me hayas invitado. Doctor, ¿por dónde empezamos, no? Es larga la agenda y con usted se puede hablar de todos los temas. ¿Qué percepción tiene con respecto a esto que se plantea a nivel nacional de un pacto de mayo que no se pudo cumplir y la convocatoria del gobernador Gustavo Sáenz a un pacto que, como usted escuchó, no le veo, digamos, una salida más que plantear obras, que no sería eso, digamos, lo que plantearía un pacto de un gobierno, a mi entender? Sí, a ver, creo que si empezamos por lo nacional, uno no avisora que en la parte hay tanto desdén por la política desde el gobierno nacional que hablar de un pacto, como habló el presidente en su momento, un pacto de mayo, sin ningún gesto a la convocatoria real, genuina, honesta, de plantear temas comunes, de escuchar las distintas posiciones, porque la verdad que es un país absolutamente distinto en cada región, en cada manera de pensar, en cada provincia, en cada necesidad, en cada sector social. Entonces, me parece que ahí faltó un poquito de ánimo, de apostar a la negociación y al diálogo político para llegar a un pacto como la gente, ¿no? Y creo que por eso fracasó. Y en relación a la convocatoria del gobernador Gustavo Sáenz, como vos bien decís, lo que uno conoce tiene que ver con algunas obras que yo le voy a dar la derecha en cuanto a que las obras es increíble, a mí me da vergüenza. Vos decías recién en la presentación, fue ministro de Hacienda y Obras Públicas del gobierno cuando estaba el gobernador Romero. Ya en ese momento discutíamos la Ruta 34 y el problema de Metán y Rosario de la Frontera. Han pasado 20 años. Y nosotros somos una provincia donde todavía no hemos podido con el gobierno nacional, y han pasado gobiernos peronistas, gobierno de Cambiemos, ahora gobierno de libertario, lo que vos quieras, radicales en su momento, no hemos podido resolver, no sé, creo que son 25 kilómetros de una ruta que está destruida. Yo creo que voy y traigo un porteño y lo llevo ahí y le digo, miren cómo está la ruta, no puede creer. Entonces, creo que en esa parte yo puedo acompañar eso. Ahora, también la gente debe decir, ¿cuántos pactos fiscales, no fiscales, pactos de mayo, pactos hemos visto y después no se traducen en la calidad de vida o en la mejora de la calidad de vida de un salteño o de un argentino en cualquier lugar del país, ¿no? Bueno, pero doctor, si tomamos como ejemplo, porque acá no hay nada por inventar, lo que han hecho otros países, obviamente que tenemos que planificar a largo plazo, porque si no tenemos cambios de gobierno, que no me gusta lo que hiciste o no me pareció bien cuánto gastaste y cambian absolutamente todo y así nunca vamos a tener un avance. Lo que usted plantea de las obras, si hubiera habido gobernadores que hubieran insistido permanentemente con ciertas obras, a lo mejor hubiéramos tenido un resultado. Sí, es probable, pero también, digamos, esta dicotomía que siempre hay entre nación y provincia, entre provincias que de acuerdo digamos, pongamos el ejemplo de Jujuy, porque Salta ha sido más ecléctica en los últimos, por lo menos 15 años, pero Jujuy, cuando estaba bien con Cambiemos, hacía autopista, se fue Cambiemos, ya no pudo hacer autopista. Yo decía, che, la autopista para los jujeños era una política pública, pero si el gobierno nacional no te acompaña y no lo siente de la misma manera y cambia el presidente y te cambia la situación, o te cambia el gobernador y te cambia la situación, o cambia el intendente, bueno, la Argentina está llena de esas contradicciones. ¿Y usted sobre qué base cree que podríamos hacer un pacto en Salta? Yo creo que hay que hacer un pacto primero en base a una discusión previa importante. Ahora, si hacemos un pacto de obras, se puede hacer mañana, yo no conozco el texto, pero digamos, claramente nos vamos a poner de acuerdo. Los diputados tienen listados de obras para poner en presupuesto. He sido también diputado nacional y uno dice, bueno, ¿cuáles son? Y son estas. O sea, probablemente sea muy fácil ponerse de acuerdo sobre eso. Si vos me decís, bueno, hay que hacer un pacto de hacia dónde debe ir Salta en materia impositiva, en materia fiscal, en materia productiva, bueno, ahí debiera haber una discusión previa con todos los sectores. Creo que lo mejor que se ha hecho en los últimos años
tiene que ver con el Consejo Económico y Social. Ahí hubo alguna pequeña discusión, pudieron juntar distintos sectores y trabajar. Ahora, eso no se ha visto plasmado después en una realidad que, digamos, presupuestariamente haya sido acompañada. Pero bueno, no hay que resignarse, yo creo que hay que seguir insistiendo, en eso me parece que puede ser válido, pero la Argentina, y Salta no es una isla, necesita una discusión mucho más profunda, y a mí no me gusta un presidente todo el tiempo discutiendo por Twitter o por medios, y que no se pueda ver a los grandes sectores representados por el voto popular de la gente sentados en una mesa diciendo hacia dónde vamos, ¿no? Me parece que hemos retrocedido en ese ámbito, más allá de reconocer cosas que el gobierno nacional puede mostrar como positiva, como la baja de la inflación en este tiempo. Ahora, ¿a qué costo? ¿Cuántos están en el medio sufriéndola un montón? ¿Cuánto de gente va quedando en el camino? Bueno, a mí me gustaría algo más razonable, más en el medio, ¿no? Desde el ámbito de las finanzas o de lo que es la economía macro, ¿usted cree que va por buen camino más allá del esfuerzo que está haciendo la gente? Los objetivos, muchos de ellos son correctos, es decir, reducir el déficit, reducir la emisión monetaria, reducir o limpiar la hoja del Banco Central, son buenos objetivos. Lo que pasa es que, y ya pasó en la Argentina, le pasó a Menem, le pasó al kirchnerismo, le pasó al mismo Macri, siempre están urgidos por la elección que viene. Entonces, Milei lo que debiera hacer progresivamente en 2 o 3 años lo quiere hacer en 4 meses, y eso cuesta la vida y la condición social de un montón de gente. Entonces no es normal, o sea, no es gratis eso, señores, tienen 10 puntos más de personas que caen en la pobreza, tienen un montón de gente que antes podían hacer determinadas cosas y ya no la pueden hacer. ¿La situación hubiera sido la misma si ganaba Massa? Porque indudablemente el país estaba sin ningún recurso para hacer frente a un montón de erogaciones que son imprescindibles. Sin duda, pero creo que me parece, ¿no? Es la impresión, estamos haciendo futurología, porque cuando asumen después no sabes si van a hacer lo que prometieron, pero me da la sensación que tenía un registro un poquito más, digamos, más claro en el sentido de que había cosas que había que mejorar paulatinamente y que siempre tenés que tener en cuenta, porque la historia no empieza con un presidente, no llega Milei y empieza la historia. Entonces, Milei llega y lo que él dice herencia es una realidad que tiene el país. Herencia parece despectivo, pero le echo la culpa al gobierno anterior. Bueno, es un tema de la política, hablar de herencia. Pero hay una realidad que tiene nombre, apellido, es Juancito, es Diego, es María, y que están mal. Entonces vos no podés abstraerte y decir, bueno, nos metemos en un laboratorio y así nos van a dar las cuentas y no me importa lo que pase. Esa parte me parece que hubiera sido un poquito más tenida en cuenta, ¿no? Doctor, es de público conocimiento, y lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, del rol que tiene usted dentro de lo que es el gabinete municipal, sin ningún cargo, pero sí asesorando muy de cerca. ¿Está conforme con la dinámica de este municipio después de 6 meses de gestión y casi 7? Mira, creo que hay 2 o 3 puntos muy altos. Creo que Emiliano es un intendente que no ha parado un minuto desde el 10 de diciembre, pareciera que sigue en el mismo esquema de contacto, todos los días va a un barrio, todos los sábados y domingos. Como si seguiría en campaña. Sigue estando, o sea, no ha perdido, que es la parte más difícil a veces de la política, ¿no? A mí me ha tocado ser funcionario, vos te metés en los problemas y después te dicen, bueno, pero mañana tenés que ir a tal lado, y decir, pero tengo así de pila de cosas en el escritorio, y esa parte creo que la sigue haciendo con muchísima vocación y es admirable desde ese lado. ¿Eso da resultado en la gestión? Sí, porque es una persona que está en mucho contacto con lo que está pasando, y te ato con algo que te iba a comentar. El tema de las calles, que es una de las principales demandas que tiene la ciudadanía, se está levantando muchísimo y tapando mucho, obviamente en sus distintos niveles, ¿no? Hay pozos que van y se tapan y probablemente no duren un año y habrá que volver a taparlo, y arreglos reales de muchas cuadras. Pero es un intendente que yo lo veo que llama a los funcionarios desde el lugar en donde están las cosas, no se lo cuentan, lo ve él, entonces sirve, ¿no? Creo que veníamos de una dinámica al revés, veníamos de una dinámica donde parecía que la intendenta anterior estaba en un lugar alejado de lo que pasaba en la ciudad. Esto cambió muchísimo para bien. Creo que en la parte de obra pública se está
empezando a notar mucho esa mejora. Ahora también debo decir que cuando yo veo algunos temas, todavía cuesta, ¿no? Hay mucha gente nueva, mucha gente por ahí sin experiencia, que es la contracara, decir, bueno, hago una renovación y pongo gente nueva y gente joven, que es bueno, pero a veces les cuesta. Se nota una ausencia de funcionarios en lo que es la vida pública, digamos, al menos en lo que se muestra públicamente por medios y demás, ¿no? Cuesta muchísimo llegar a los funcionarios del intendente. Más que costar llegar, me parece que todavía hay una instancia en donde a mí me gustaría, y esto es personal, que muchos de los funcionarios salgan a contar y a mostrar y a decir y a explicar lo que se está haciendo, ¿no? Porque no se trata solo de hacerlo y de estar convencido de lo que se está haciendo y dejarle esa responsabilidad solo al intendente porque no da abasto, sino que también los funcionarios puedan salir, mostrar, contar, ir a los programas. ¿Y usted cree que eso se va a revertir? Sí, estoy seguro. Sí. Yo creo que se va a revertir a medida que también los mismos funcionarios encuentren la confianza, se hagan a la dinámica municipal, que es muy especial. Yo es la primera vez que veo de cerca esa dinámica y la verdad es que a veces cuesta un poco, pero yo creo que poco a poco hay cosas que se van viendo de ordenamientos, de proyectos que conozco que hay, como por ejemplo el tema de semaforización, que onda verde y muchas cosas que el municipio no tenía tan instalada, obras que estaban, el canal de la Irigoyen, la Palúdica, el final del Paseo de la Fe que quedó de la época de Gustavo Sáenz intendente, que todavía no se había terminado, se va a terminar. O sea, hay un montón de cosas que están en los próximos semanas se va a ver que se han solucionado, que venían de arrastre de la gestión anterior. Que evidentemente la municipalidad tiene una buena recaudación porque todo lo que se recaudó con lo que era el pago por adelantado está permitiendo llevar adelante las obras, según dijo así el secretario de Obras Públicas de la comuna, Sergio Sorpúdez. ¿Esta dinámica se va a poder mantener en el tiempo en cuanto al contexto social económico que tenemos? Primero, creo que se tomó una decisión. Hay que tener en cuenta que el gobierno nacional paralizó, o sea, no hay un peso que venga del gobierno nacional. Sí ayuda la provincia. Creo que va a haber que irlo viendo y midiendo un poco lo mismo que yo demando del gobierno nacional, ¿no? Ir midiendo porque es cierto, la gente tiene que entender que si queremos arreglar las calles, necesitamos el impuesto, que la gente pague su impuesto, etcétera, y que la gente vea que efectivamente se usa en eso, pero tampoco podemos exagerar de tal forma que la gente no pueda pagarlo. Entonces, hay que irlo revisando. De hecho, ya tuvimos un incremento importante de impuestos cuando el intendente en campaña decía que no iba a aumentar, pero evidentemente se dio con que era imposible llevar adelante una gestión con esos recursos. Y hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos desde mayo, de la campaña de mayo a diciembre, tuvimos casi 100 y pico % de inflación. Entonces, si uno puede hacer populismo, como se dice, decir, bueno, no aumento los impuestos, bueno, pero no tapa un bache. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre que la presión impositiva sea razonable y poder hacer las obras que la ciudad necesita. Y esto es lo que se va a buscar. Veremos ahora en agosto, creo que toca, o septiembre, se hará un análisis de cuál es la situación, si el país va hacia una recesión y seguimos perdiendo empleo, seguimos perdiendo actividad económica, habrá que revisar esas decisiones, por lo menos para acompañar la situación de la gente, ¿no? Porque en definitiva los gobiernos todos, municipal, provincial, nacional, tienen que estar viendo qué es lo que sucede si no volvemos a lo que decía hace un rato. Nos encerramos en un laboratorio y decimos, bueno, 2 más 2 es 4, necesitamos 4, y después te paso la factura, y si la gente no la puede pagar tampoco sirve. Doctor, indudablemente la política es la herramienta que debiéramos tener como vía para solucionar cosas. Tenemos una Salta donde parecemos estancados en el tiempo, las obras no se hacen, gobiernos que no insisten, y cuando hablamos de la política y la reactivación de la política siempre surgen los mismos actores, Gustavo Sáenz, Juan Carlos Romero, también Juan Manuel Urtubey, y como que si eso se proyecta y eso es lo que tenemos que quedar ahí. ¿Ahí vamos a quedar encorsetados o hay otras salidas dentro de la política, teniendo en cuenta que Milei cambió todo el paradigma de lo que es hacer política?
Sí, yo quizás porque me formé y empecé de muy chico, no soy una antipolítica. Ya a esta altura de mi vida no me importa decirlo, digamos, ¿no? En otro momento por ahí uno se cuidaba y decía, no, la gente está pensando que la política está mal. Yo, la verdad que a esta altura no voy a caretear lo que yo siento. Yo siento que la antipolítica lo que genera es una mala política, no una buena política. Entonces, a mí me gustaría que la gente confíe y elija lo que crea que es mejor, y no que se meta en su casa y diga, a mí no me importa quién nos gobierna, porque al final nos gobiernan los malos o nos toca a alguien que nosotros no queremos que lo haga. Entonces, me parece que ahí hay que buscar y no dejar de insistir en un sistema donde la gente se informe, donde las cosas sucedan de la forma que la democracia lo puede llevar adelante, que los que tienen obligaciones y responsabilidad de gobierno puedan informarle a la ciudadanía qué es lo que están haciendo, es decir, más política, no menos política, ¿no? Y creo que hoy estamos en un camino donde está de moda decir, bueno, todo lo que es política está mal. Y la verdad que a mí que un presidente que hizo campaña, que tuvo en los medios 3 años para posicionarse, que fue elegido y qué sé yo, me diga yo no hago política, y la verdad que me suena un chiste. Ahora entiendo que mucha gente cree que es cierto, ¿no? Es que en la práctica no hace política, porque si no quiere tener un diálogo con quienes son sus opositores, con quienes son los gobernadores, en la práctica claro, no hace política. Pero él dice, yo no soy político. No, o sea, es sí. muy difícil que un presidente diga yo no soy político. Si fue en elecciones, ¿entendés? Porque claro, exactamente. Entonces, y hizo estrategia, y dice cosas que la gente quiere escuchar, y da las peleas que cree que lo posicionan en buen lugar, entonces está haciendo política. Entonces, el ciudadano que compra a Milei como si fuera un no político, se está equivocando. Milei es un político que juega el juego de la política. Ahora, lo importante es que haga las cosas. ¿Eso va a llevar a que el resto de la política haga lo mismo? Es que es un problema, pues ya lo está haciendo. Que el resto haga lo mismo. Por eso, ya desde hace tiempo, la política se trabaja a partir de canales de televisión, redes sociales, ya no importa cuán formado está, qué profundidad de pensamiento tiene, qué trayectoria tiene, qué experiencia, eso ya no importa. Lo que importa es, o sea, si yo tuviera 22 años, y vos me decís, ¿qué tenés que hacer si yo quiero dedicarme a la política? Bueno, ponete un programa de televisión, salí en tal lado, usa bien, no sé, TikTok y vamos para adelante. Es lo que estamos viendo en la Argentina. Imagínese, Gustavo Sáenz ya está con TikTok, ¿eh? Claro, pero que además le deben haber dicho, usted gobernador, me imagino un asesor que le haber dicho, usted no puede no estar en TikTok, porque es lo que está funcionando hoy. Mi esperanza es que eso se termine en algún momento, pero no creo que sea cierto, digamos, no creo que pase, creo que las sociedades van evolucionando hacia otras cosas, no hacia lo que pasaba antes. Bueno, hay que tratar de acomodarse, pero yo en mi manera de pensar, y como te digo, ya a esta altura de mi vida, prefiero dar esas discusiones, ¿no? Más profundas, más en serio, porque si no son cosas efímeras. Y hoy, como pasa con mis hijos, ellos son, digamos, tienen esos pensamientos efímeros. Bueno, no hable efímeros, de su hijo, ¿no? Que su hijo trae sí. Para sí, que se luzca a través de las pantallas televisivas. Sí, sí. Doctor Javier David, lo convocamos antes de fin de año, porque Dale. Queda mucho por hablar. Muchas gracias como siempre. A vos. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos.